vamos a empezar el último Ateneo del año del Consejo de Insuficiencia Cardíaca e Hipertensión Pulmonar de la SAC. Es un gusto para nosotros hacer este último Ateneo, ya que van a exponer nuestros expertos, que son muy reconocidos y activos participantes del Consejo. Con nosotros va a estar el doctor Thierer, conocido por todos, especialista en insuficiencia cardíaca, el doctor Girson Prado, el doctor Enrique Feynman y el doctor Alberto Fernández. Me acompañan en la coordinación la doctora Carolina Putaro, que es staff del Hospital Pirovano y staff de insuficiencia cardíaca de Fundación Favaloro, y la doctora Alejandra Alvarado, actualmente en Ecuador, que es especialista en insuficiencia cardíaca y trasplante, como les digo, en Ecuador. Mi nombre es Guillermina Esperón, también soy especialista en IC. Bueno, empezamos con el doctor Thierer, va a hacer una revisión sobre el podcast Trial. Doctor. Bueno, muchas gracias, muy contento de estar, gracias por la invitación. Bueno, vamos a hablar rápido porque no tenemos demasiado tiempo. El estudio que vamos a presentar es el estudio podcast. Lo interesante del estudio podcast es que no tiene que ver con ninguna droga motorizada por la industria, sino con el potasio plasmático. Quizá uno debiera recordar primero el valor que tiene el potasio en lo que tiene que ver con la determinación del pronóstico en los pacientes con insuficiencia cardíaca. Acá tienen este estudio que muestra justamente la relación entre la potasemia y la mortalidad, y como sabemos esa relación implica si quieren, una curva en U, donde valores muy bajos o valores muy altos de potasio se asocian a peor pronóstico. Pero fíjense que generalmente uno piensa, bueno, potasio por debajo de 3,5, potasio por arriba de 6, y en realidad podríamos decir que el rango es más estrecho. Si yo pienso que los valores normales de calemia están entre 3,5 y 5, como ven en esta curva, valores de potasio que estén entre 3,5 y 4, entre 3,5 y 4, se asocian a mayor mortalidad que valores de potasio que estén alrededor de 4,5. 4,5 probablemente sea el nadir en lo que tiene que ver justamente con la mortalidad. Y entre 4,5 y 5 tenemos un discretísimo incremento de la mortalidad, pero podríamos decir que sin duda es preferible tener potasio entre 4,5 y 5 que tener potasio entre 3,5 y 4. Entonces, el estudio podcast se plantea justamente evaluar en pacientes que tengan alto riesgo de arritmia ventricular, justamente el valor que tiene ¿No se ven las diapos, dice Guillermina? Me pregunta... No, sí, se ven. Ah, perfecto. Sí, se ven perfecto. Bueno, entonces el estudio podcast se plantea en pacientes que tienen alto riesgo de muerte arrítmica, ver qué es lo que sucede con la idea de llevar el potasio a un nivel normal alto. Se plantea entonces incorporar pacientes que todos tengan alto riesgo de arritmia, y la manera más fácil de definirlo es pacientes que ya tienen puesto un cardiodefibrilador implantable por prevención primaria o prevención secundaria, que tengan un potasio por debajo de 4,3 milequivalentes litro y que tengan un filtrado glomerular por arriba o igual o mayor de 30 mililitros minuto por 1,73 metros cuadrados, y a estos pacientes con este valor de potasio plasmático y este filtrado glomerular vamos a randomizarlos al tratamiento usual versus la idea de llevarlos a un potasio normal alto. ¿Y qué es potasio normal alto? Justamente un potasio que esté entre 4,5 y 5. O sea, empezamos con un potasio menor de 4,3, tratamos de llevarlo a entre 4,5 y 5 milequivalentes litro. ¿De qué manera vamos a obtener ese valor de entre 4,5 y 5? Bueno, se plantean diferentes alternativas y todas pueden ser utilizadas. Primero, lo que tenga que ver con una dieta, con alimentos ricos en potasio, tomate, banana, lo que sea. En segundo lugar, lo que tenga que ver con la utilización de suplementos orales de potasio, cloruro de potasio, tabletas que tienen 750 miligramos y se admite que se pueden usar hasta 6 de ellas por día, esto es hasta 4,5 gramos de potasio vía oral.
Y por último, desde ya, la utilización de antagonistas de los receptores mineralocorticoides. Hasta 100 miligramos de espironolactona y hasta 50 miligramos de eplerenona. Entonces, estos pacientes en forma abierta van a ser randomizados a esta idea de tener un potasio normal alto o seguir con el tratamiento usual de su cardiopatía según que tengan mayor o menor de 40% de fracción de eyección. El punto final primario es un punto final combinado de taquicardia ventricular sostenida, choque apropiado del cardiodefibrilador, internación por insuficiencia cardíaca o arritmia y finalmente muerte de todas las causas. Y hay un montón de puntos finales secundarios con la combinación de estos componentes del punto final primario. Se supone que pacientes con un potasio por debajo de 4,3 y una fracción de eyección deprimida, porque tienen puesto en general un cardiodefibrilador, estos pacientes van a tener un riesgo anual del punto final combinado del 16%. Y se supone, con un poder del 80%, que si le subimos el potasio de menos de 4,3 a entre 4,5 y 5, vamos a reducir la tasa de eventos a un 11,5% anual. 16% entonces en tratamiento convencional, 11,5% cuando trato de llevar el potasio bien arriba, y esto implica una reducción del 28%. Se supone también que para tener una demostración de este efecto voy a necesitar 1000 pacientes y 291 eventos, pero después con el tiempo se ve que la incidencia de eventos es menor y se sube la cantidad de pacientes a 1200. Los pacientes entonces son randomizados a tratamiento convencional versus esta idea de subir el potasio por los métodos que mencionamos. Son pacientes que tienen una edad de 62 años, el 80% son hombres, el 57,7% tiene puesto el CDI por prevención secundaria y el resto por prevención primaria. La fracción de eyección mediana es del 45% y hay un poco más del 40% que tiene una fracción de eyección por debajo del 40%. Son pacientes poco sintomáticos, casi el 60% en clase 1, la etiología es coronaria en casi el 50% de los casos y podemos decir que son pacientes que en el 65% de los casos tienen antecedentes de insuficiencia cardíaca, en el 35% restante no, ha tenido taquicardia ventricular el 69%, 67% dijimos que justamente predominaba la prevención secundaria y han tenido terapia apropiada del aparato en el 28% de los casos. Indudablemente lo que nos importa no es el grupo de Standard of Care, sino el grupo de intervención, estos 600 pacientes en los que vamos a tratar de llevarles el potasio a entre 4,5 y 5 con los métodos que mencionamos. Entonces decimos, tienen tienen antagonistas de los receptores mineralocorticoides 222 de los 600 pacientes, poco menos del 40%. Y durante el estudio se les agrega estas drogas a otros 180, de manera que llego al final del estudio, a 5 años, con casi 400 pacientes de los 600, 66,5%, que terminan recibiendo antagonistas de los receptores mineralocorticoides. Y respecto de los suplementos orales, empezamos con 130, pero a lo largo del estudio se les agrega otros 343, de manera que termino con el 79% de los pacientes con suplementos orales de potasio. En 148 pacientes, esto es poco más o alrededor del 25%, este suplemento oral es en realidad la única forma de subir el potasio. De la misma manera, en 73, 12%, el antagonista de los receptores mineralocorticoides es la única manera de subir el potasio, pero como vemos, en la mayor parte de los casos tenemos la coexistencia del suplemento y de los antagonistas de los receptores mineralocorticoides y desde ya de la dieta. Y lo interesante es que partimos de un potasio de 4,01 miliequivalentes litro y a pesar de todo el esfuerzo que se hace, solamente 249 alcanzan el objetivo, esto es el 41,5%. Solo el 41,5% de la rama intervención alcanza un potasio plasmático por arriba de 4,5, pero el promedio, repito, es de 4,3. En la rama de Standard of Care,
digamos que el potasio termina siendo similar al de ingreso. Empezaron con 4,01, terminan con 4,05. ¿Y cuáles son los resultados, entonces, en tratamiento, en seguimiento extendido a 5 años, de haberles subido el potasio plasmático? Fíjense, cuando vamos a la rama normal alta versus el standard of care, digamos que básicamente lo que tengo es una disminución del punto final combinado, ese punto final de taquicardia ventricular sostenida, choque, internación por insuficiencia cardíaca o arritmia o muerte, y ese punto final combinado baja del 29% al 22%, y si yo quiero el seguimiento anual, bajo de un 9,6%, casi el 10% de los pacientes, a un 7,3%. Esto es una reducción del 24% y es estadísticamente significativa. Y para no aburrirlos, ¿dónde reposa el peso fundamental de este éxito terapéutico? Reposa en haber disminuido el choque apropiado del cardiodefibrilador o la taquicardia ventricular sostenida. Fíjense que la mayor parte de los eventos, del 29% en el Standard of Care, 20% corresponde a choque apropiado o TD sostenida, y en la rama de tratamiento intensivo, del 22%, un 15% corresponde justamente al haber reducido este punto final. También tenemos una disminución de la hospitalización por arritmia cardíaca, y esto es interesante. Esta reducción de la hospitalización por arritmia cardíaca no tiene que ver con reducir la hospitalización por arritmia ventricular, sino por haber reducido la hospitalización por arritmia supraventricular. El resto de los puntos finales que habíamos mencionado no tienen una reducción significativa. Entonces, cuando se hace análisis de subgrupos, no hay diferencia según la edad, según el sexo, según que hablemos de prevención primaria o secundaria, de la etiología, de la clase funcional, de la fracción de eyección. En ninguno de los casos notamos una diferencia estadísticamente significativa. No hay interacción de la intervención con ninguno de estos puntos finales. En resumen, entonces, ¿con qué nos encontramos? Recuerden que se había pensado en una incidencia de eventos del 16% anual en la rama Standard of Care, bajándolo a 11,5% anual en la rama de tratamiento intensivo, pero como vimos, la incidencia finalmente fue menor. Fue anualmente del 9,6% en la rama convencional y del 7,3% en la rama de tratamiento intensivo. Es interesante que solo el 41% de los pacientes alcanza el objetivo en la rama de tratamiento intensivo. Quiere decir que hay un 60% de los pacientes a los que en forma abierta y controlándolos les diste antagonistas de los receptores mineralocorticoides, les diste dieta, les diste potasio y no pudiste alcanzar un potasio que estuviera por arriba de 4,5. Y a pesar de eso, a pesar de que el potasio sube de 4,01 a 4,36, finalmente hay beneficio. Reducción de eventos arrítmicos graves, reducción del choque apropiado del cardiodefibrilador, reducción de arritmia supraventricular. No tengo, sí, reducción de muerte de todas las causas, ni de hospitalización por insuficiencia cardíaca. Entonces se plantea la duda. ¿Qué es lo que hemos hecho? En realidad, ¿hemos subido el potasio a niveles tan importantes? No, llegamos a un valor de 4,36. Pero muy probablemente lo que sí hicimos fue evitar episodios de hipocalemia. Subimos los niveles de potasio lo suficiente como para evitar la hipocalemia. No se ha podido demostrar diferencia entre antagonistas de los receptores, dieta o suplementos orales de potasio. Desde ya que esta es una población seleccionada, son pacientes que todos tienen puesto un cardiodefibrilador. Este estudio se ha hecho en un único centro en Dinamarca. Son pacientes adecuadamente seguidos, muy bien tratados, así que podemos decir que tal vez sea una población seleccionada. Todos tienen un filtrado arriba de 30, no podemos decir qué pasaría con filtrado por debajo de 30, no podemos decir tampoco qué pasaría con pacientes que tuvieran fracción de eyección muy deprimida. Así que esta es la situación. ¿Qué es lo que plantea este estudio? ¿Alguna duda? Cuando yo digo que los betabloqueantes, los inhibidores de enzimas, los bloqueantes de los receptores, los antagonistas de los receptores mineralocorticoides y el sacubitril valsartán mejoran el pronóstico y pienso en mecanismos neurohormonales,
podría también pensar que tal vez parte del efecto beneficioso de estas drogas pasa por subir los niveles de potasio. Sabemos que aproximadamente, lo demuestra este estudio, ya lo decía hace tiempo, los estudios sobre diferentes antagonistas, lo que te suben todas estas drogas, el potasio, es alrededor de 0,3 miliequivalentes litros. Fíjense cómo acá subió de 4,01 a 4,36, así que esto se confirma. Y a lo mejor ese pequeño incremento del potasio, que uno diría no es tan importante, tiene repercusión en el pronóstico. Quizá no todo el efecto del antialdosterónico, del inhibidor, del bloqueante de los receptores, etcétera, pasa por la modulación neurohormonal, quizá parte tiene que ver con este modesto efecto sobre el potasio plasmático, y fíjense que no hemos visto diferencia entre la dieta, el suplemento de potasio y los antagonistas de los receptores mineralocorticoides. Así que nada, me pareció un estudio interesante como para pensar en fisiopatología. Y para recordar que siempre es bueno tener el potasio arriba de 4. Sí, la verdad es que es un estudio bastante interesante, esto de mantener el control del potasio, que en realidad es algo que, viste, cuando uno estaba en la residencia siempre te decían, paciente isquémico, trata de mantener el potasio por encima de 4, no dejes que el potasio caiga porque se asocia a arritmias. Pero se me generan muchas interrogantes y muchas dudas cuando salió este estudio, porque por un lado es, bueno, ¿cada cuánto hacemos el seguimiento del potasio de estos pacientes? Esto involucra que tengamos un control, por ejemplo, de laboratorio de estos pacientes cada cuánto tiempo, cada 3 meses, 2 veces al año, 4 veces al año, para asegurarnos como una obsesión de decir mantengamos el potasio por encima de 4. Entre otras interrogantes que también se me generan es qué tal si más bien lo que tenemos que hacer es optimizar el tratamiento con el antagonista de los mineraloreceptores y no quedarnos con 25 miligramos, sino llegar hasta 50 miligramos. No sé hasta qué dosis llegó en el estudio, si por ahí llegaron hasta dosis de 100 miligramos con la Espiro o con la Eplero. Y lo otro es, bueno, yo busqué el tratamiento que tenían estos pacientes, por ejemplo, si eran pacientes que tenían ISGLT2 o tenían Albulardis, algún otro tipo de tratamiento para falla cardíaca y no haya sido eso lo que realmente influyó en el resultado del estudio. Bueno, a ver, el estudio es un estudio randomizado. Y Ya, vos tenés una rama que es Standard of Care y una rama que al Standard of Care, que lo mantiene, le suma el el, concentrarse en los niveles de potasio. Así que uno puede pensar en principio que no hay diferencia en el tratamiento basal entre ambas ramas. Eso es un punto. El otro punto es, todo esto está muy bien, pero no vemos tampoco, hay que reconocerlo, que esto se haya traducido en reducción de mortalidad. ¿Está bien? Son solamente 600 pacientes por rama, es poco, habría que ver qué hubiera pasado. El tiempo necesario para llegar al potasio que se buscaba fue de 85 días. 85 días en la rama de tratamiento intensivo. No plantean exactamente con qué frecuencia tenemos que medir el potasio, probablemente dependa del paciente. Nunca me parece demasiado malo tener entre 2 y 3 laboratorios por año de pacientes de este tipo, pero bueno, no está estipulado. claro. No sé si hay Hablando, alguna pregunta de los expertos por ahí, tal vez. Perdón, perdón, y la otra cosa, cuando vos hablabas del antagonista de los receptores mineralocorticoides, de cualquier manera es cierto que en la rama de tratamiento intensivo hubo cierto incremento de la creatinina respecto de la otra rama. Y eso seguramente tiene que ver justamente con haber usado más antagonistas de los receptores mineralocorticoides, pero bueno, me Pero parece no que dice dosis, o finalmente, sea, no dice a qué claro, dosis no llegaron. dice, estamos de acuerdo. Por eso finalmente lo que hay que hacer es, nada, seguir paciente a paciente. Me parece que uno no puede sacar una receta de esto. Sí tiene que decir, bueno, tratemos de mantener el potasio alrededor de 4,5. Si vamos a la primera diapositiva que les mostré, al final el nadir de mortalidad se da en estudios observacionales cuando tenés alrededor de 4,5 de potasio, ¿no? Cuando tenés más o tenés menos, empieza a incrementarse discretamente la mortalidad. Pero pareciera que tener menos es más peligroso que tener más. muchas gracias, doctor Thierer. Gracias a Sabemos que ustedes. tiene que conectarse a otra reunión, lo liberamos. Gracias por haber Gracias. participado. Vamos a continuar con el doctor Enrique Feynman. El doctor es jefe de insuficiencia cardíaca de Clínica Basterrica y Santa Isabel y ex director de nuestro consejo. A ver si está por ahí.
Enrique, está silenciado. No Sí, sé, sí. ahora El sí. micrófono. Ok, sí, perfecto. Ahora Vamos sí. a compartir. Esperen un segundo. Estoy buscando. Ahí se ve la presentación, ¿no? No. No. A ver si Elian nos puede ayudar. No, espera que Sí, compartir pantalla. sí. Pantalla completa. A ver, ventana. A ver. Y no, Enrique, si querés mandala, si la tenés ahí y Yo la tengo, si no. Ya la No, tenemos. mandé. Listo. Sí, La tiene Elian. sí. Avísame, Enrique. Si no, si pones compartir toda la pantalla, se debería ver lo mismo que vos ves. Si no, la Pantalla completa. Pongo compartir pantalla completa. Sí. Ahí se ve. No. No. No, no sé por qué no. Pongo compartir pantalla completa, pero no me da la opción de compartir. A O ver, sea, en el Webex, el botón que diga compartir y ahí pantalla. justo al lado de detener video, ahí hay como una flechita para arriba. Sí, hay un tilde, ahí aparece, no. Acá No. tampoco. Si no, doctor, que Elian lo comparte. Y Vale, sí. Vamos, Elian. Vamos con lo tuyo entonces. Bien, ahí la están viendo. Sí. ahí. Perfecto. Bien, Bien, perfecto. tener que decir siguiente a cada ratito. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la posibilidad de compartir este Ateneo. Vamos a hablar, el estudio que me tocó discutir es el DAPA-ACT, uno de los estudios que se presentaron en el Congreso Europeo realizado en Madrid este año. Siguiente, por favor. Ahí estamos. El estudio, como se imaginan y la mayoría ya sabe, habla sobre la dapagliflozina. En general, si nosotros interpretamos que la insuficiencia cardíaca es un continuo donde el paciente en algún momento está internado y en otro momento está en la fase ambulatoria, en la fase ambulatoria de este continuo, siguiente por favor, y siguiente, vemos cómo los ICGLT2 son incuestionablemente útiles tanto en los pacientes con fracción de eyección reducida como fracción de eyección preservada. Siguiente, por favor, Elian. Si nos vamos ahora al paciente en la fase hospitalaria, siguiente, tenemos diferentes etapas que atraviesa el paciente durante la internación. La primera de ellas es en el estadio donde el paciente recién acaba de internarse, en las primeras 12 o 24 horas. Lo que aprendimos con la administración de gliflocinas en esta etapa aguda básicamente es, en primer lugar, que es segura. En segundo lugar, que es probable que mejore en algo la respuesta diurética de los pacientes. Siguiente diapositiva, por favor. El otro periodo durante la internación del paciente es el que tiene que ver con cuando el paciente ya está estabilizado, en general, que ya no lo tenemos con vasodilatadores intravenosos o con inotrópicos y que tenemos ya estabilizada por lo menos la dosis de diuréticos. Siguiente, por favor. En este contexto, la evidencia que ya disponíamos es el estudio IMPULSE con 530 pacientes, con un diseño de win ratio, con un punto final clínico, pero no solo de eventos duros, donde toma en cuenta la mortalidad, la necesidad de rehospitalización, el número de rehospitalizaciones y la mejora en la calidad de vida, y muestra en términos generales un 35% de mejor evolución, pero no es
significativo si solamente consideramos lo que llamamos puntos finales duros, como son la muerte o la rehospitalización, muerte cardiovascular, rehospitalización por insuficiencia cardíaca. En este contexto, siguiente, por favor, es que se diseña, siguiente diapo, gracias, es que se diseña, siguiente, el estudio DAPA-ACT, siguiente diapositiva. Es un estudio con un número más grande de pacientes. Siguiente. Es un estudio con un número de 2.400 pacientes, randomizados, la mitad a placebo, la otra mitad a recibir dapagliflozina, luego del primer día y hasta el día 14, donde los requisitos más importantes son que el paciente ya no esté recibiendo en las últimas 24 horas ni inotrópicos ni vasodilatadores intravenosos y que los diuréticos intravenosos no hayan aumentado la dosis en las últimas 24 horas. Es decir, puede no recibir diurético intravenoso o puede recibir la misma dosis estable en las últimas 12 horas. No puede haberse aumentado la dosis en ese lapso. El piso de filtrado glomerular con el que incluyeron los pacientes, como la mayoría de los últimos estudios con DAPA, salvo el DAPA-HF, fue de 25 mililitros minuto. El lapso, les comenté, entre el primero y luego del primero y el día 14, y los requisitos de estabilidad que se pedían. Se incluyeron tanto pacientes con fracción de eyección reducida como preservada. Originariamente era solo con pacientes con fracción de eyección reducida, pero a partir de la publicación de el Emperor Preserve se aceptó cualquier tipo de fracción de eyección de los pacientes, un estudio que atravesó la pandemia y que demandó 5 años para poder finalizarse en un número muy grande de centros, lo que da una tasa de reclutamiento por año por centro menor de 3 pacientes por año. El cálculo de la muestra fue efectuado tomando en cuenta el beneficio que se había obtenido a lo largo de o 1 año y medio o 2 años y medio con los estudios, ya sean fracción de eyección reducida o preservada, pero la diferencia es que en este caso el tiempo de seguimiento fue de escasos 60 días. Se asumió que como era una población de pacientes más graves, el beneficio estimado iba a ser de un 27%, calculando y sobredimensionando la tasa de eventos de un 16%. Esto dio un cálculo de la muestra de aproximadamente 2.400 pacientes para un estudio con una P de doble cola de 0,05 y un poder de 80%. Siguiente diapositiva, por favor. En cuanto a las características de la población, una población un poquitito más joven para pacientes hospitalizados de 69 años, aproximadamente algo menos del 35% eran mujeres, 35% eran diabéticos, 45% estaban con fibrilación auricular, la mitad eran insuficiencia cardíaca de novo, la otra mitad eran insuficiencia cardíaca crónica descompensada, y el filtrado glomerular, la mediana de filtrado glomerular era de 63 mililitros minuto y la mayoría o el promedio de inicio fue al segundo día. Siguiente, por favor. El resultado no alcanzó significación estadística, se observó una reducción del 14%, un hazard ratio de 0,86 con un intervalo de confianza que atravesaba la unidad y una P de 0,20. Siguiente diapositiva, por favor. Es interesante, simplemente como dato de observación, que el inicio del beneficio de la intervención empieza a visualizarse recién a partir de la tercera semana. Dato que, bueno, nos posiciona en un lugar en el cual esa expectativa de
comienzo inmediato del efecto, por lo menos en este estudio, con este número de pacientes, no parece haberse observado. Siguiente diapo, por favor. Si analizamos los componentes, el empeoramiento de la insuficiencia cardíaca tampoco alcanzó una reducción significativa, 9% no significativo es lo que se observó. Siguiente, por favor, Elian, es la que tiene que ver con los puntos finales en general, donde no se alcanzó diferencia estadísticamente significativa cuando desglosamos los componentes del punto final. Siguiente, por favor, que esta en realidad tendría que haber ido antes, que es la de muerte cardiovascular, donde tampoco se observa una reducción significativa. Siguiente, por favor. Resulta no más que interesante como un dato de vuelta observacional que sin alcanzar tampoco significación estadística, lo que más se aproximó a tener significación fue la reducción de mortalidad, que fue muy alta con un gran intervalo de confianza también. Siguiente diapositiva, que tiene que ver con el resto de los puntos finales, simplemente para marcar cómo el mismo diseño del estudio EMPULSE, que era eso que se llama el win ratio, de tomar en cuenta una sumatoria de variables, la magnitud del beneficio fue mucho más discreta y tampoco alcanzó significación estadística. Vale remarcar el hecho de que el EMPULSE tuvo un seguimiento de 90 días, en cambio este estudio tuvo un seguimiento de 60 días. La explicación de esto tiene que ver con una cuestión ética, que al haberse demostrado el beneficio, el lapso en el cual el beneficio no estaba demostrado era breve y por eso no se dejó más de 60 días a los pacientes con insuficiencia cardíaca sin recibir ISGLT2. Siguiente, por favor. Al análisis de subgrupos no se observó heterogeneidad, o sea que los resultados fueron similares independientemente de la edad de los pacientes, independientemente de la presión arterial, la fracción de eyección, etc. Siguiente diapositiva, por favor. Los autores en el mismo artículo hacen también un metaanálisis en el cual incluyen el estudio DAPA-ACT, el estudio EMPULSE y un subanálisis del estudio SOLOIST, que fue también un estudio muy afectado en el seguimiento, un poco por la pandemia, otro poco porque se le retiró el sostén económico. Se analizaron solamente aquellos pacientes que fueron reclutados durante la internación, incluyó exclusivamente pacientes diabéticos y se trató no de un ISGLT2, sino de un ISGLT2, ISGLT1, es decir, inhibía tanto los GLT2 como los GLT1. Se juntaron en un pool este subgrupo con los otros dos estudios y en este caso sí se observó con un número de 3.500 pacientes, con un seguimiento que no fue de 60 días en todos los pacientes, un beneficio con el uso de las gliflosinas. Siguiente diapositiva, por favor. Vamos a los mensajes finales. Yo creo que el mensaje, digamos, la conclusión del estudio es que las gliflosinas, la dapagliflozina en este caso, iniciada durante la internación, no demostró beneficio durante el seguimiento a 60 días. Siguiente diapositiva. Es interesante como cuando uno tiene mucha expectativa cifrada en una intervención terapéutica y la intervención terapéutica no alcanza el resultado buscado, se trata de explicar por qué el estudio no dio. Y entonces se plantea que el estudio no dio porque se asumió una tasa de eventos que terminó siendo mayor a la que realmente sucedió, porque el seguimiento fue demasiado breve. El estudio se hizo para demostrar el seguimiento en poco tiempo y que por eso no se observó beneficio, porque las curvas empiezan a separarse después de la tercera semana y lo que quedó de lapso fue demasiado poco tiempo. Siguiente, por favor, Elian. O tal vez
debemos interpretar que el estudio no dio, entre comillas, sencillamente porque no hay el beneficio en agudo del uso de los ISGLT2. Siguiente, por favor. El resultado del metaanálisis, interpretación personal, me parece que es un poco forzado porque incluye un subestudio de una población que no era la misma, con un mecanismo de acción de la droga que no es similar, de manera que el resultado me parece que no nos permite asumir una verdad del beneficio a corto plazo de los ISGLT2. Siguiente diapositiva, por favor. El beneficio temprano de las glifosinas determina que tienen que iniciarse en forma precoz, porque todos los estudios coinciden que dentro del primer mes ya se empieza a observar beneficio. Como detalle estadístico, es que todos los estudios que muestran esto tienen un N muchísimo mayor de pacientes como para poder observar este beneficio. En la internación no se demostró un beneficio adicional, y lo que por una razón de tiempo no puse, sí confirmamos que se trata de una droga con una intervención segura. Muchas gracias, perdón por la ronquera, pero hubo que festejar 3 goles anoche. Bueno, doctor, muchísimas gracias por la presentación, la verdad que bueno, fue excelente. Y bueno, le quisiera hacer quizás una consulta más práctica, como para la práctica diaria. En relación, bueno, a los resultados estos contradictorios de los estudios, quizás el impulso más positivo, el DAPA que presentó recién, bueno, un resultado negativo, aunque el metaanálisis fue positivo. ¿Deberíamos hacer un esfuerzo o cómo deberíamos actuar en los pacientes con insuficiencia cardíaca aguda? Si deberíamos hacer un esfuerzo desmedido en iniciar glifosinas, quizás en el contexto de los pacientes con falla renal, pensando que si vamos a obtener un real beneficio en el inicio temprano en estos pacientes. Muy interesante la pregunta. El primer dato, yo diría que, salvo que tenga contraindicación, todo paciente se debe ir de alta recibiendo glifosinas. Eso creo que es incontrastable. Ahora, lo beneficio empezándolo en el primer día o en el segundo día, y la evidencia realmente pareciera ser un poco débil. Más allá de lo primero que aprendimos de las glifosinas, que era que aumentaban la glicosura y la natruria, y especulábamos que a lo mejor su beneficio pasaba porque era un efecto diurético, probablemente ese beneficio diurético sea de muy corto lapso, porque rápidamente el riñón, que está preparado para evitar que perdamos demasiado líquido, empieza a compensar aumentando la reabsorción a nivel distal, aumentando probablemente los efectos de la aldosterona, aumentando probablemente los efectos de la hormona antidiurética, con lo cual ese efecto diurético no lo podemos considerar como parte del beneficio. Todos los estudios muestran, pero digamos, sacado con mucho esfuerzo, alguna mayor respuesta diurética. Es decir, que creo que el beneficio no pasa porque el paciente tiene mayor respuesta diurética. No veo y no se ve en los estudios un beneficio en agudo. 90 días ya es un tiempo como para observar beneficio, pero en un punto final más amplio, no sobre puntos finales duros. Vuelvo a lo que dije al principio de la respuesta. Creo que el paciente se debe ir de alta recibiendo glifosinas, quedándoselas el día 1 o el día 5 o 6 que el paciente se va a ir de alta, no le va a cambiar la historia. Sí se la va a cambiar, dársela o no. Bueno, muchas gracias, doctor, por la presentación, excelente como siempre. Y vamos a presentar ahora al doctor Alfredo Hirschon Prado, es exdirector del Consejo de Investigación, exdirector del Consejo de Insuficiencia Cardíaca e Hipertensión Pulmonar y ex jefe del Departamento de Medicina de la USAL. Va a presentar el estudio DIGIT. No sé si puede presentar poner su presentación. Voy a intentar, a ver. Si no, yo la comparto. Sí, a ver, ¿ahí se ve? No.
¿no? Bueno, ahí comparto. Estoy como Fireman en el corte de edad. Lo tenemos a Elian, lo tenemos a Elian. Sí. Poder ver. Perfecto. Bien. Bueno, entonces gracias Elian, gracias por la invitación a todos ustedes. Para mí es un Ateneo muy especial porque en la época de Alberto Fernández y los más grandes fue que lo pusimos como un Ateneo y que esté seguro a fin de año para todos, porque bueno, es bueno mostrar todas las novedades de fin de año de todos los congresos. Vamos a mostrar este estudio DIGIT que evaluó la digitoxina si mejora la evolución en pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada. Dame la siguiente. Ustedes saben que los digitálicos, la anterior, perdón, los digitálicos se usan hace más de 200 años. Fíjense, interesante para un poco la historia de los jóvenes. Este fue el trabajo que publica William Withering, el inglés, sobre el efecto de los digitálicos sobre lo que se llamaba la hidropesía y otras enfermedades. Estamos hablando de antes de la Revolución Francesa. O sea que esta droga, dame la siguiente, ha superado todo lo que es la farmacovigilancia. Es la droga más antigua que disponemos en el tema de insuficiencia cardíaca. O sea, como dice aquí la primera afirmación. Este ensayo, hubo un ensayo previo en el 97, el DIC, que la mayoría de ustedes no había entrado en medicina probablemente, y lo que demostró fue una reducción de internación por insuficiencia cardíaca, pero no impacto de mortalidad. Y sin embargo, el empleo de digital de insuficiencia cardíaca no ha sido testeado en la era actual. Entonces, la digitoxina, ¿cuál es la diferencia eventualmente farmacológicamente con la digoxina? Tiene un perfil cinético diferente, es más disponible, más estable, se elimina por el circuito enterohepático y se independiza más de la función renal. Siguiente. Pero recordemos siempre que los digitálicos tienen lo que se llamaba un rango terapéutico muy estrecho. Por eso a veces la alta incidencia de complicaciones con la digitálico. Este estudio, para recordarles a todos, fue, fíjense, fin del siglo pasado, casi 7.000 pacientes, pero en ritmo sinusal. La reducción, como dijimos, de internaciones y sobre todo se vio en las clases de peor clase funcional y con peor fracción de eyección, pero no hubo impacto en mortalidad. Siguiente. Entonces el objetivo de este estudio fue de agregar digitoxina al tratamiento estándar con pacientes con IC crónica si era superior al placebo. El objetivo principal era el compuesto de mortalidad o primera internación primera internación por insuficiencia cardíaca o por empeoramiento o muerte por cualquier causa. Los objetivos secundarios eran la sumatoria del principal y por supuesto esta mezcla como se le pasó a Thierer en el estudio que mostró de potasio. Es decir, que es una mezcla de eventos. Siguiente. Entonces, en cuanto a la metodología, siguiente. Este fue entonces un multicéntrico en estos 3 países, Centro Europa, pero el 95% fue randomizados en Alemania y Austria. ¿Se escucha bien? Sí. El 95% fue en Alemania y Austria. Fue en grupos controlados contra placebo, doble ciego, 1 a 1. Esto es muy interesante. La dosis inicial fue 0.05 a 0.07 o 0.01, dependiendo de lograr esta concentración de 8 a 18 nanogramos por mililitro. Fíjense que este es el algoritmo de randomización, simplemente para mostrar que se randomizaban los pacientes a placebo o digitoxina. A las 6 semanas había un control, se rechequeaba la dosis en función de los niveles de digoxinemia y entonces en función de eso o se reducía la dosis habiendo comenzado en 0.07 a 0.5 o se aumentaba a 0.1 y se volvía a recontrolar los que fueron corregidos al año. Y después seguimiento
a 36 meses. Los criterios de inclusión, fíjense, muy interesantes, son los clínicos. Dice avanzada, con FEI menor a 40, clase 3-4 en este corte, o IC menor a 30 con mejores clases funcionales. O sea que solamente el criterio clínico con historia de insuficiencia cardíaca, por lo menos en tratamiento de 6 meses. No se utilizó BNP. Lo de exclusión, los habituales. Siguiente. Entonces, la población resultaron finalmente 1.212 pacientes. El análisis del estudio, esto es muy importante, fue con intención de tratar, no por protocolo. Después lo vamos a recalcar esto. Reclutamiento, fíjese, llevó 8 años, atravesó la pandemia, como pasó el estudio que mostró Enrique, 8 años. Esto llevó a una serie de inconvenientes que vamos a mencionar. Acá está el grupo digitoxina a la izquierda, balanceados, en 20% de mujeres, en términos de clase funcional y FEI, y esto es muy interesante, había casi 28% en ambos grupos con fibrilación auricular. La medicación, por supuesto, muy bien tratados, el 96 con beta-bloqueantes, RAS 93, que incluía un 40 de ARNI, bloqueantes de aldosterona 76, y las glifosinas solo el 20%. ¿Por qué? Porque fíjense que estas fueron aprobadas en la guía del 21, con lo cual solamente la población que entró después del 21 logró recibir la cuádruple terapia. Pero esto es muy interesante, miren, terapia eléctrica, 2/3 tenían cardiofibrilador y 1 de cada 4 un resíncro. El tiempo, entonces, como dijimos, 6 años. Siguiente. Estos son los resultados. Entonces, a la izquierda, de izquierda a derecha, acá vemos una reducción de muerte por cualquier causa o primera internación por IC en el evento primario de 18% significativo. Es decir, que una reducción absoluta de 4.6, que necesito tratar 22 pacientes para lograr el evento combinado, o uno u otro, con una media de seguimiento de 3 años, y fíjense, entonces, los eventos fueron 39,5 en digitoxina y 44 en placebo. Acá está entonces la reducción del 18% de muerte o hospitalización. En cuanto a los eventos individuales, hubo reducción también en cada uno de los de mortalidad por cualquier causa o internación por insuficiencia cardíaca, pero no fueron significativos. Siguiente, por favor. El análisis de sus grupos preespecificados nos muestra la homogeneidad del estudio, todo va en el mismo sentido. Como vemos, entonces, aquí vemos los pacientes que están tratados con la cuádruple terapia al final del estudio. Se incorporó, que dijimos, la glifosina del 20%, pero la mayoría tenía triple terapia desde el comienzo del estudio. Un tema interesante que en el análisis de subgrupo, los pacientes que les va mejor, más allá de que esto no tiene poder estadístico, sí orientativo, los pacientes que estaban en FA, con mayor frecuencia cardíaca, con presión arterial menos de 130, que no tenían cardiodefibrilador o terapia eléctrica en general, les iba mejor. Y no había diferencia en sexo y edad. Eso es muy interesante porque recuerden que, digamos, todo el tema de la digital, que ustedes son muy jóvenes, quizás ni la han utilizado, el planteo de que el riesgo del grupo de mujeres y por supuesto, y acá está el filtrado glomerular, no influye en lo que tiene que ver los efectos de la digitoxina, porque dijimos que tiene metabolismo enteropático. Esto es muy interesante. Siguiente. En cuanto a seguridad, bueno, hubo más eventos adversos en el grupo de digitoxina, pero que no fueron motivo de suspensión del tratamiento. Siguiente. Las limitaciones de este estudio. Bueno, los subgrupos especificados, como decía, no tuvieron el poder estadístico, pero nos hablaba de la homogeneidad del estudio, el bajo número de pacientes enrolados. Estos fueron los puntos, porque fíjense, 8 años. Esto llevó a 7 enmiendas de protocolo. 7 enmiendas, uno casi por año, y uno de los más importantes fue el cambio de criterio de análisis del estudio, que fue intention to treat, no por protocolo.
Entonces, estas son una de las limitaciones, claramente para tenerlas presentes. La digitoxina no está disponible en varios pacientes, en varios países. De hecho, en Argentina la industria lo ha retirado. Y esto quizás está por decir, la selección de pacientes siempre fue por síntomas y por FEI, no se usó como herramienta el BNP. Siguiente. Entonces, la digitoxina mostró una reducción significativa en el compuesto de muerte por cualquier causa u hospitalización, pacientes con IC crónica y FEI reducida, bajo tratamiento optimizado, de acuerdo a las guías de práctica. Son consistentes en todos los subgrupos, incluyendo aquellos pacientes con la triple o cuádruple terapia, y la digitoxina parece ser un tratamiento seguro y bien tolerado en pacientes con IC, con FEI reducida. Yo creo que mi mensaje es que los digitálicos, como decíamos, hace más de 200 años que se utiliza, nosotros que está escondido Alberto Fernández, Thierer y Farman se fueron, pero en la época de nuestra residencia usábamos digitales diuréticos. Piensen hasta finales de los 80, que se publica el estudio de veteranos y empezamos a pensar la insuficiencia cardíaca de forma diferente, toda la década del 90, el desarrollo de los beta bloqueantes y después digamos, los 25 años de este siglo han cambiado la historia, pero hay un replanteo de las drogas antiguas y creo que la digital tiene un lugar. Hay un estudio en curso en los países, en los Países Bajos, de Holanda y Bélgica, que creo que va a ser presentado el año que viene y que nos va a dar una idea. Ese estudio es con digoxina usando baja dosis, porque el punto es clave acá. Lo que aprendimos del DIC era que, como tiene bajo estrecho margen terapéutico, la baja dosis es donde se ve el mejor beneficio. Y los peores efectos adversos son con dosis arriba que generan niveles de droga arriba de 20 nanogramos. Con lo cual, este estudio también tomó el mensaje de DIC y el testeo de Decision se llama, está fundamentado en eso, en baja dosis de digoxina. Siguiente, y termino, y esto es una pregunta para los menores de 40. Punto de corte igual o menor a 40. ¿Qué son estas fotos? A ver, que uno de los menores de 40 me diga qué son. No, Elian, ¿eh? Las de la derecha no son las trampas de pulpo. Muy bien. ¿Quién lo dijo? Yo. Muy bien. Presente. ¿Quién? Presente, exacto. Esas son las famosas subo. Entonces, el taco en japonés es el pulpo. Por eso se tomó el síndrome de la megalopatía por estrés, taco, pulpo, subo en la vasija. Correcto. Y la de la izquierda, vos misma, tenés que contestarme vos misma. No sé qué es. Esto es justamente lo interesante que yo iba a plantear. La de la izquierda es la flor de la dedalera, la flor de la digital. Se llama flor de la dedalera, fíjense la forma, porque es la forma que es el dedal de las costureras del siglo pasado, pero por eso se le llamaba flor de la dedalera. Y es la flor de digital, de acá sale el principio activo de los digitálicos. Entonces, por eso yo estaba seguro, se lo dije a Elian, que también anda rondándole, que seguramente la foto a la derecha, con imágenes, la van a reconocer al toque del síndrome de Takotsubo, y la foto a la izquierda, nosotros que tenemos un poco más de años, como Alberto Fernández y yo, él más que yo, entonces esta foto nos es familiar, porque yo creo que en farmacología no la están enseñando. Simplemente era digamos, un comentario de chanza. Bueno, muchas gracias. Bueno, doctor, muchísimas gracias por la presentación, la verdad súper interesante. Por cuestiones de tiempo vamos a tener que pasar a la siguiente presentación, la última, del doctor Alberto Fernández, jefe de cardiología del Sanatorio Modelo de Quilmes. Doctor, si puede compartir su presentación. No dijiste nada de que usabas digital vos, ¿eh? No hice nada. Esperá que estamos. Ahí está. Esperá que me voy. Ahí está. Por lo menos mis diapositivas andan, Alfredo. Vos te quedaste con el Takatsubo. Esa droga va a competir contra la mía, ¿eh? Bueno, vamos a empezar porque si no, la gente va a querer ir a cenar y estamos medio tarde. Bueno, primero agradecerles
a todo el Consejo por permitirnos estar a nosotros cuatro presentando los principales trabajos o los más interesantes que se han publicado en los últimos meses. Y en el caso mío en particular es un trabajo que es muy interesante, es muy controvertido y yo creo que todavía no está todo dicho, a pesar que muy probablemente no tengamos más estudios de esta droga, por lo menos en la población planteada. Yo voy a hablar del estudio Víctor y del análisis combinado del Víctor-Victoria. A ver, esperen que tengo que ver cómo... Ahí está. El primer dato más importante a tener en cuenta es que el vericiguat es una molécula que no tiene nada que ver con lo que hasta ahora habíamos aprendido que era útil en la insuficiencia cardíaca, tanto reducida como preservada. Hasta ahora los antagonistas neurohormonales, los inhibidores de enzima convertidora, beta bloqueante, antagonistas receptores o los múltiples efectos pleiotrópicos de los inhibidores del cotransportador de glucosa y sodio no estaban en absoluto enmarcados en este tipo de acción, porque el vericiguat tiene una acción propia muy característica que es simplemente incrementar la actividad de la guanilato ciclasa, a partir de esto generar aumento de la producción de GMP cíclico y de alguna manera indirectamente del óxido nitroso, provocando vasodilatación, disminuyendo la rigidez vascular y disminuyendo también la fibrosis. O sea, es un mecanismo absolutamente distinto, por lo cual uno se podría plantear si cabía todavía en el armamentarium terapéutico que teníamos hasta ahora otro nuevo mecanismo para tratar de englobar algunos pacientes que todavía seguían teniendo una mortalidad alta. Para esto se publica en el año 2020 el Trial Victoria, que era en pacientes que habían estado recientemente hospitalizados con un seguimiento corto de 10 meses y con una fracción de eyección menor de 45. Llamativamente, el estudio demuestra una reducción al límite de la significación de un 10% en el punto final combinado de muerte cardiovascular o primera hospitalización, pero esto claramente a expensas de la hospitalización por insuficiencia cardíaca y limitado en aquellos pacientes que tenían un péptido natriurético por debajo de los 6.000 picogramos por mililitro. Entonces, quedaba por ver una población muy importante en la cual no sabíamos cómo iba a actuar el vericiguat. A partir de esto se publica el estudio Víctor, que toma esta población, que es un estudio doble ciego, controlado por placebo, randomizado, es un estudio en fase 3. Y este estudio tuvo algunas características. Primero, eran pacientes muy estables. Los pacientes no tenían que haber estado hospitalizados antes de los últimos 6 meses, no tenían que haber recibido terapia diurética en los últimos 3 meses. El rango de NT-proBNP podía estar entre 600 y 6.000 picogramos por mililitro, a pesar de lo cual hubo varios pacientes que tuvieron NT-proBNP al ingreso de más de 8.000, se les escapó, vaya a saber, eran pacientes entonces con insuficiencia cardíaca con función sistólica reducida que no habían tenido una hospitalización reciente. Era un estudio que duró 18.5 meses, bastante prolongado en líneas generales, con una titulación del vericiguat en dosis de 2.5, 5 a 10 versus placebo, y se randomizaron 6.100 pacientes. El punto final combinado era el tiempo a la muerte cardiovascular o a la hospitalización, y había puntos secundarios que eran muy interesantes, como era la muerte cardiovascular como punto único, la primera hospitalización por insuficiencia cardíaca, el total de eventos de hospitalización por insuficiencia cardíaca, el punto final combinado de muerte de todas las causas u hospitalización, y otro bastante importante como era la mortalidad por todas las causas. Este estudio, como algunas características más importantes, había casi el 42% de los pacientes tenían diabetes, muy pocos pacientes estaban recibiendo GLP-1, recién empezaban a aparecer, y tomen en cuenta además que era una población con una fracción de eyección menor de 45. El NT-proBNP, la mediana fue de 1.300 picogramos por mililitro aproximadamente, y era una población que en líneas generales agrupaba pacientes que habían estado hospitalizados más allá de los 12 meses o nunca habían sido hospitalizados. O sea, un grupo de pacientes realmente muy, muy estables. Otros datos interesantes es la clase funcional. La gran mayoría, como siempre, estaban en clase funcional 2.
la fracción de eyección, la mediana, fue de 30,5% aproximadamente, un deterioro bastante severo de la función ventricular. La tasa de filtrado glomerular, la gran mayoría de los pacientes tenían una tasa de filtrado con no más allá de un deterioro leve. Y los datos más significativos, que creo que tienen una impronta muy importante en el resultado final, era la altísima tasa de utilización de ARNI. Casi un 57% de los pacientes tenían ARNI. Creo que no hay ningún estudio que tenga esa tasa de utilización. Estaban en alrededor del 77%, utilizaba antagonistas de los receptores mineralocorticoides, y alrededor del 60% inhibidor del cotransportador de glucosa y sodio, cosa que estábamos en el momento de la inclusión de estos pacientes en los inicios de la indicación de este tipo de medicación. O sea, claramente eran pacientes excelentemente tratados, con una tasa de dispositivos también muy alta. Pero llamativamente el punto final primario no demostró reducción significativa, solamente un 7% en el punto final combinado. Cuando se evaluaron los puntos finales secundarios, acá nos cambia todo. Todo lo que estábamos en presencia de la presentación de este estudio, a todos nos llamó muchísimo la atención, porque se daba vuelta el paradigma de la gran mayoría de los estudios. Todos los estudios nos daban punto final combinado, o levemente significativo, o negativo, pero a expensas de una no reducción de la hospitalización, y en este estudio la mortalidad cardiovascular, la mortalidad por todas las causas, eran reducidas en forma significativa, un 17 y un 16%, mientras que la primera hospitalización no tenía ninguna impronta en beneficio. Algo que plantearon los investigadores en líneas generales es que estaba potenciado el estudio fundamentalmente para demostrar una reducción de eventos de mortalidad, y ahora al final podemos charlar alguna otra cosa. En un análisis post-hoc preespecificado, que lo presenta Battle y publicado posterior a la presentación del estudio preliminar, lo que se vio que había una reducción del 25% del riesgo de muerte súbita, la cual es realmente muy, muy alto y es similar a lo que hemos visto con ARNI o con antagonistas de los receptores. Está bien que estos eran en contra de otras drogas en el caso de los ARNIs. Y una reducción de la mortalidad por insuficiencia cardíaca del 29%, lo cual nos daba por completo vuelta lo que nosotros pensábamos hasta este momento. En el análisis de subgrupo vemos que no hay ninguna diferencia en cualquiera de los subgrupos evaluados. Fundamentalmente yo marqué acá el uso de sacubitril/valsartano de GLT2. En ninguno de los dos casos demostraron ninguna injerencia en el uso o no de este tipo de fármacos. En cuanto a eventos adversos, fue bastante similar la tasa de eventos adversos del vericiguat versus el placebo, con una ligera tendencia a presentar mayor hipotensión con el vericiguat y una ligerísima tendencia a presentar anemia con respecto al vericiguat. En conclusión de este estudio, luego podemos discutir un poquito, el tratamiento con vericiguat no demostró una reducción significativa del punto final combinado en una población con insuficiencia cardíaca con función sistólica reducida, sin descompensación reciente, y yo creo que claramente bajo tratamiento óptimo es algo que tenemos que tener en cuenta. En los análisis exploratorios planteados se observó una reducción numérica, pero también estadísticamente significativa en muerte cardiovascular por todas las causas y muerte súbita. El perfil de seguridad fue bueno, no demostrando diferencias significativas con respecto al placebo, y queda por plantearse que eran pacientes muy bien tratados si esto no tenía que ver con una atenuación del riesgo. Otro dato interesante es la hospitalización en este grupo de pacientes. Posterior a esto se había planteado hacer un análisis por paciente en forma individual de la base de datos del Victor y del Victoria. Fue el mismo grupo de autores el que lo presenta, teniendo en cuenta dos cosas fundamentalmente. El grupo de los pacientes Victoria tuvo un seguimiento mucho más corto. Se calculaba que esto fue por la mayor cantidad de eventos porque eran pacientes más inestables, habían estado recientemente hospitalizados. Y la tasa de utilización de ARNI y SGLT2 realmente fue muy baja, con un NT-proBNP que demostró claramente que cuanto mayor era
se atenuaba claramente el beneficio. El Victor enroló pacientes en una época mucho más moderna, el seguimiento fue más largo, pero eran pacientes más estables, lo cual era lógico. No tenían hospitalización recientes y incluyó pacientes con más de 6.000 picogramos por mililitro. En el análisis de los dos grupos, ¿qué datos tenemos interesantes? Que el 26% de los pacientes no habían sido hospitalizados. Población altamente estable, traccionado claramente por el Victor. Que el NT-proBNP tuvo una mediana de 1.800 picogramos por mililitro aproximadamente, y que por supuesto el tratamiento en líneas generales se vio atenuado por la población del Victor, donde los ARNIs o los IGLT2 habían sido utilizados en mucha menor medida. Pero acá vemos los resultados, y los resultados llaman la atención. El punto final combinado, muerte cardiovascular, hospitalización, demostró una reducción exigua en términos de impacto biológico del 9%, pero estadísticamente significativa. La muerte cardiovascular, se redujo en un 11%, la hospitalización por insuficiencia cardíaca fue el único que nuevamente no tuvo impacto significativo, y la mortalidad por todas las causas en un 10%. O sea, nuevamente el vericiguat impacta en la mortalidad y tracciona el punto final combinado a partir de la reducción de la mortalidad. Y el otro dato interesante es tener en cuenta que el impacto en todos los puntos finales se observó en la población que tenía BNP menos alto. O sea, en la población más estable, con menor riesgo, si tomamos como punto subrogante al NT-proBNP, es donde el impacto en mortalidad y aún en hospitalización tuvo significación estadística. En conclusión, el análisis combinado de los estudios Victoria y Victor demostraron una reducción del riesgo de mortalidad cardiovascular y hospitalización, así como en la mortalidad por todas las causas, en una amplia población de pacientes con insuficiencia cardíaca con muy diferente riesgo basal. Al analizar la concentración en NT-proBNP, se observó que el efecto de estas drogas es más prominente en los pacientes con una concentración menor a 6.000 picogramos. Y dado estos resultados y un perfil de seguridad adecuado, el vericiguat constituiría una alternativa terapéutica efectiva sumada a la cuádruple terapia en los pacientes con función sistólica reducida. A decir de los autores y discutidos posterior a la presentación del estudio, plantearon que la reducción de la muerte súbita y la mortalidad por todas las causas tenía que ver con la población estudiada, población relativamente mucho más estable, y que habían pasado ya el periodo en el cual la hospitalización era el evento más significativo, que es en la población durante la fase vulnerable, donde tenemos mayor tasa de hospitalización. Por lo tanto, quedaría como alternativa terapéutica en una población estable, donde vemos que queremos sumar algo más porque el paciente todavía pensamos que el riesgo residual sigue siendo muy alto. Bueno, nada más, gracias. Bueno, muchas gracias, doctor. Y como le había prometido que íbamos a terminar en este horario, nos quedamos con un montón de preguntas en la cabeza. Creo que fue un gran año del Consejo y un gran año para analizar todas estas cosas. Le agradezco a Guillermina como nuestra actual directora y a todo el resto del Consejo por la invitación y principalmente a ustedes cuatro por inspirarnos a seguir a pesar de que sea fin de año. Bueno, muchas gracias a todos por participar y bueno, nos veremos en las siguientes actividades. Gracias también a mis compañeras, a Carolina y a Alejandra. Guille, te dejo a vos las últimas palabras. Agradecerles a todos, fue, un gran trabajo de Julieta, que lo quiero recordar porque la verdad que ha trabajado muchísimo de todo el comité, de Elian y de Analía. Y estaremos a las mismas niveles para el 2026, para seguir trabajando y seguir impulsando este consejo en todas las actividades científicas y académicas. Los felicito a todos porque las exposiciones estuvieron muy buenas. Gracias, cerramos acá entonces. Gracias, saludos, gracias. Gracias. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego.